concepto nace en nuestra compañía, en nuestra filosofía de inversión, se basa en una perspectiva institucional por medio de un enfoque práctico, ya que pues aquí tenemos también nuestro trading office, donde constantemente estamos haciendo inversiones en bolsa, y entendemos que los mercados están en constante evolución. Y la manera correcta de poder aprender a hacer trading o a poder invertir es entender que la inversión es dinámica, cambia en el tiempo. Entonces, nuestro compromiso es brindar una educación financiera profesional especializada, adicionalmente a asesoría cuantitativa, informes financieros también de alta calidad. Tenemos un departamento de Market Analytics y ya que creemos en importancia de impulsar en toda la región centroamericana principalmente un ecosistema bursátil que favorezca a todos nosotros, principalmente. Entonces, este es el objetivo. Voy a ser bastante breve. Para los que no me conocen, mi background pues, es completamente financiero. Sí, soy licenciado en Administración de Empresas, saqué un máster en finanzas aquí en Guatemala, saqué diplomado en Bolsa de Valores, ahí donde ya realmente me empecé a especializar. Tengo una extensa trayectoria como analista de riesgos, analista financiero y bursátil con la certificación CMSA. Sí, anteriormente me dedicaba yo a manejar el riesgo de las empresas en la emisión, principalmente en calificadora, pero luego pasé a la trayectoria bursátil, donde me dediqué principalmente a analizar al otro lado, que ahora es la demanda. Y actualmente, como mencionó José, soy catedrático de algunas universidades con algunos cursos que tienen un enfoque muy particular en la bolsa de valores, mercado de capitales y administración de portafolios de inversión en varias universidades. Actualmente, lo que nos dedicamos en las dos empresas, con Delta Capital, soy gestor de portafolios de inversión y también funjo como asesor financiero, ¿ok? Damos asesoría patrimonial, ayudamos a colocar inversiones de ámbito internacional y en mi rama, básicamente como trader en zona trading, pues me dedico mucho a comprar acciones americanas de la bolsa de Nueva York y también un instrumento muy particular que se le conoce como las opciones, que son derivados financieros. Adicionalmente, en estos años, pues también me he metido mucho al tema del trading intradiario, que es realizar operaciones durante el mismo día, ¿sí? Generando más de 20,000 operaciones ahorita en tiempo real con estrategias inclusive de scalping o algunas otras, también utilizando estrategias cuantitativas. Entonces, solo para ya terminar básicamente, Zona Trading nace como una academia, pero en el camino fue pivoteando. Nacimos con la propuesta de valor de querer dar cursos que se enfocaran principalmente a Wall Street. Surgen los cursos de swing trading, options trading y actualmente damos también coaching en algunos cursos de futuros. Pero básicamente pues nos abrió puertas también a explorar otro tipo de mercados como es dar cursos profesionales o executive programs para apoyar a universidades a fortalecer básicamente la rama educativa bursátil. Tenemos un departamento de Market Analytics donde generamos reportes económicos y financieros semanales y mensuales. Y también tenemos pues la parte de trading algorítmico y automatización de procesos como dashboards, interpretación de información. Y es donde justamente nos estamos dirigiendo actualmente. Sí, entonces solo para entender un poquito las dos verticales. Y ahora sí, vamos a entrar a pues entender los mercados financieros. Cuando hablamos nosotros de mercados financieros, pues muchas veces, pues no sabemos realmente a qué mercado nos estamos refiriendo. Creo que el punto de partida para todo inversionista es entender que el mercado financiero es como hablar de un océano, donde podemos encontrar una gran cantidad de instrumentos, en este caso peces, ¿verdad? O viceversa, pero tenemos que entender para la pesca o para poder invertir cómo funciona cada uno de estos mercados. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de submercados, conocidos como mercados de capital y valores, mercados monetarios, y ahorita pues ya vale la pena pues también incorporar pues, los mercados de criptomonedas, que ya son parte de un sistema ya completamente tradicional en algunas facetas. Entonces, el mercado de dinero para ser bastante conciso, pues básicamente se dedica a ofrecer oportunidades de financiamiento de corto plazo en las empresas y las entidades bancarias, en el cual los inversionistas compran en su mayoría instrumentos conocidos como pagarés o si fuesen los bancos, depósitos a plazo fijo.
¿sí? Esto se le conoce como el mercado de dinero. Altamente líquido, los mismos bancos interactúan con la banca central para poder entrar a solicitar créditos y poder crear un mercado de repo, donde los favorecidos pues son los que pueden tener ese financiamiento a corto plazo y los inversionistas pues tener un instrumento que les pague una cantidad fija, una tasa fija en un corto tiempo, básicamente. Entonces, es altamente líquido y en cualquier momento podemos entrar y salir. Pensemos que es un depósito a plazo fijo o una letra del tesoro, ¿sí? Si es el tema de la bolsa de valores. Luego tenemos un mercado mucho más amplio. Creo que este es el mercado más grande a nivel mundial, que es el mercado de divisas, también conocido como el mercado de Forex. Este mercado tiene ahora la característica de ser vehicular, es decir, aquí estamos comprando monedas, ¿sí? Porque creemos que se van a apreciar versus otras. Por ejemplo, si nosotros pensamos de que el dólar va a tener una apreciación, pero los inversionistas pues, prefieren refugiarse en los dólares porque puede ser que en algunos países su moneda local se vea débil. ¿Sí? Entonces, el trading de divisas o de Forex, como se le conoce, pues es básicamente apostarle a las divisas que se consideran que van a ser fuertes versus otras que las podemos vender, en las cuales consideramos de que se van a depreciar. Aquí dependen ya muchos factores, porque estamos hablando de un mercado donde entran grandes jugadores, ¿sí? Como es el caso de política monetaria. ¿Sí? Lo que vaya a hacer un país en función de las reservas, en función del control de las tasas de interés, pues puede ser influyente para una divisa, ¿sí? Podemos ver casos como recientemente Japón, que han tenido que intervenir en su mercado de divisas para poder protegerse de la depreciación que está teniendo sobre el dólar. Entonces, es un mercado donde definitivamente entran actores más grandes, como son los gobiernos o los bancos centrales de los países, y pues se tiene este objetivo, querer refugiarse en monedas fuertes y salir de las monedas que son básicamente vulnerables a una depreciación. ¿Sí? Por otro lado, tenemos ahora un mercado bastante tradicional conocido como el mercado de capital y valores. Y empezando por la renta fija, ¿sí? Podemos observar que este mercado nace con el objetivo en el cual las entidades públicas, conocidos como gobiernos soberanos o empresas corporativas, puedan financiarse. Ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, las empresas piden un préstamo, principalmente al mercado, por una emisión de bonos corporativos, y ahora los inversionistas tienen que ir a investigar la compañía y ver qué rentabilidad pueden llegar a tener por prestar ese dinero. Entonces, por eso es que se le conoce como renta fija, porque ya se sabe con anterioridad cuánto van a pagar las entidades por el uso de ese dinero. ¿Sí? Características diferentes a las del mercado de dinero, porque en esencia son casi lo mismo, es que la renta fija tiene plazos que ya pueden abarcar de los 5 a los 30 años. Muy común. ¿Sí? Entonces, una empresa quiere calzar operaciones a 30 años, 20 años, pues sale al mercado de bonos y ofrece a los inversionistas una tasa competitiva para poder prestar ese dinero. Los riesgos pues, radican básicamente en la capacidad de pago ahora que tenga ya sea un gobierno que pide prestado plata o un país o una empresa corporativa, ¿sí? Y cuál es la capacidad que tienen de devolver el interés y sobre todo garantizar el capital. Entonces, es un mercado bastante tradicional donde también entran actores grandes como inversionistas institucionales. Pero luego podemos ver un mercado que está mucho más democratizado, como es el caso de las acciones, ¿sí? Bolsas de valores, como es el caso de Nueva York, Inglaterra, IBEX, que es España, o algunas otras, pues quieren democratizar la bolsa y le dan acceso también a los inversionistas, no solamente a productos de renta fija, sino también a ser parte de el mercado de acciones, volviéndolos accionistas y premiándolos con un pago de dividendo o una apreciación de capital en las acciones, si es que los negocios les está yendo bastante bien. Entonces el inversionista ahora desconoce
el pago, porque para eso existe la renta fija, pero si la compañía está haciendo las cosas bien, está mejorando en ventas, está creando productos innovadores, pues definitivamente el precio de las acciones va a ir al alza, ¿sí? Entonces también hay que entender ahora que el riesgo radica en que las acciones tienen la última prelación de pagos. Es decir, primero se liquida a los del mercado de dinero que están ahí en un programa de un año, luego a los tenedores de bonos, que pueden ser senior, pueden ser junior, y por último tenemos a los accionistas, ¿ok? Y como dice el refrán, a mayor riesgo, pues los inversionistas saben que por ese uso del capital obtienen un mayor retorno. Entonces, así es como realmente funciona el mercado de acciones, que lo vamos a ver de una manera mucho más detallada. Luego tenemos el mercado de derivados. Este mercado fue creado con otro propósito, que es tratar de hacerle cobertura a los precios de materias primas y subyacentes internacionales, también como divisas, tasas de interés y commodities. ¿Sí? Entonces los importadores y los exportadores siempre están preocupados sobre la volatilidad y la exposición que tienen los precios en los mercados internacionales. Pero gracias al mercado de derivados y gracias a instrumentos como los futuros o los forwards, pueden ir a comprar ese contrato que garantiza el precio de hoy, amarrándolo sin importar para dónde va a ir en el futuro. Este es un mercado de derivados, ¿sí? Adicionalmente, pueden entrar también los especuladores, donde pueden decir, bueno, yo quiero apostar de que el azúcar o el petróleo van a ir para alguna de las dos direcciones. Entonces, pese a que no tengan esa razón de cobertura, también se puede especular para dónde creen que puedan ir esos instrumentos financieros. Y por último, ¿sí? Pues también se ha agregado ahora como un brazo derecho las criptomonedas al mundo tradicional de el mercado financiero, debido a que cada día hay más regulación para el tema de las criptomonedas. Inclusive, recientemente se acaba de aprobar un fondo cotizado, también conocido como ETF de Bitcoin, en el cual pues ya se puede comprar las criptomonedas, principalmente Bitcoin, a través del mercado de renta variable. Sin embargo, el mercado de criptos, pues también funciona de una manera diferente, ya que inicialmente fue creado como un mecanismo descentralizado para no depender de intermediarios, que es lo que realmente, pues, tienen en común todos los mercados que vemos acá. Entonces, gracias a la tecnología blockchain, pues hay personas que en lugar de comprar Bitcoin en un mercado de renta variable, pues puede esa misma persona ir al exchange, que es la bolsa, comprarlo y al mismo tiempo, en lugar de que su banco o su broker se los guarde, esa misma persona puede tener una wallet y puede custodiarlo, ¿sí? Sin necesidad de nadie, como parte de ese mercado descentralizado que realmente lo que justifica es que no dependa de intermediarios. Pero gracias a las regulaciones, pues cada vez más los mercados de cripto se están apegando a los mercados tradicionales que tienen diferentes tipos de partícipes en todo el flujo de procesos, ¿sí? Eh, bueno, aquí hay, no sé si por ahí soy yo, pero bueno, como que está pintando ahí todo el arbolito. Hablemos ahorita sobre, bueno, ¿qué mercado es el ideal para empezar? ¿Sí? Y esta es una pregunta que me hacen mucho. Ok, la primera, eh, el primer principio que tenemos que entender en un mercado es, bueno, ¿dónde estoy más protegido? Si estoy empezando, es la primera vez que voy a invertir y desconozco el funcionamiento de todos los mercados, pues es mejor que uno empiece en un mercado supervisado, porque esto quiere decir que las entidades pueden básicamente estar supervisadas para proteger a los inversionistas, mientras que en mercados como Forex o criptos, que no tienen esa supervisión, pueden estar sujetos a más estafas. Entonces, el mercado de acciones es un muy buen punto de partida, es un mercado democratizado, que luego si el inversionista considera necesario escalarlo a otros tipos de mercados, pues por lo menos ya sabe cómo empezar de la manera segura, ¿sí? Ya que va a haber un ente regulador que lo va a proteger.
Entonces, si nos vamos por este mercado democratizado, pues podemos hablar de la bolsa de valores más grande del mundo, que es la más grande y al mismo tiempo la más antigua de Estados Unidos. Fue fundada en la famosa calle de Wall Street en el año 1817. Y por eso es que a veces se le conoce como Wall Street a la bolsa, y es porque queda en esa famosa calle que todos los días pueden ver los turistas que van a visitar al Toro y están siempre en la parte del sur de Manhattan, que es la parte de Wall Street. Lo interesante es de que esta bolsa es la más líquida y la más grande en términos de capitalización, es considerada el centro financiero mundial, porque la cantidad de plata que se mueve, pues supera los billions o billones o trillones en inglés, ¿sí? Y la mayoría de empresas, pensemos en las más grandes, están justamente en este mercado. Entonces, actualmente existen más, porque este dato ya no está actualizado, ya más de 4.000 compañías enlistadas nada más en esta bolsa. Quiere decir que hay 4.000 compañías que quieren vender sus acciones porque necesitan capital, ¿sí? Y se les premia con el buen rendimiento sobre las acciones a los inversionistas que depositaron ese voto de confianza. La bolsa americana maneja el 80 de las transacciones por medio de un piso de intercambio físico. Es decir, que hay un trading floor, hay un piso donde personas que tienen ahora la característica de ser brokers dealers, pues tienen la licencia para poder comprar y vender lotes completos de acciones o inventarios a nombre de sus clientes porque representan una casa de corretaje o un banco de inversión, ¿sí? Un tema muy interesante es de que anteriormente había una bolsa de valores conocida como la American Stock Exchange, pero en el 2008 la New York Stock Exchange, que es la más grande, la adquiere, se fusiona y básicamente las empresas que estaban en la Amex pasan a ser parte ahora de la New York Stock Exchange. Otro dato interesante es de que esta bolsa opera con un horario vago, es decir, en el East Time, en la costa este, abre a las 9:30, que es la hora de Nueva York, y cierra a las 4 de la tarde. Entonces, la bolsa mantiene un horario hábil, ya que pues las personas son las que realmente intermedian, transaccionan en el día a día en esta bolsa principal. ¿Qué tipo de compañías podemos encontrar acá? Bueno, pensemos en empresas como Walmart, Procter Gamble, Coca-Cola, American Airlines, básicamente todas las empresas industriales que tienen pues más de 2 décadas de existir, normalmente están en estos mercados para poder dar entrada y salida a los inversionistas. Pero en el 2001 se privatiza su bolsa hermana, conocida como la Nasdaq, ¿sí? La Nasdaq fue agarrando popularidad luego de la burbuja.com, en inicios del 2000, ¿sí? Y ha tenido un auge y un crecimiento mucho más rápido que el anterior. Actualmente hay más de 4.000, 5.000 empresas enlistadas y la diferencia también es que tienen más volumen de intercambio ya que esta bolsa no opera con un trading floor, es decir, no tiene capital humano, lo cual nos da a entender de que todas las transacciones que se realizan en el Nasdaq son completamente electrónicas. Pues cuando uno va a Times Square y visita la Nasdaq desde afuera, puede ver que hay computadoras o servidores todos interconectados, en donde realmente la bolsa ya está completamente automatizada y las transacciones se realizan en línea. Esto le da más eficiencia, le da más volumen y más rapidez a las operaciones que los inversionistas demandan hoy en día. Quieren precios más rápidos y transacciones pues mucho más aceleradas. ¿Sí? Entonces, como habíamos mencionado, se privatiza en el 2000-2001. Anteriormente era una empresa pública, perdón, sin fines de lucro, ¿sí? Pero luego de esto, pues la compañía se hace privada. La capitalización de mercado es casi igual de grande que la NICE. Hay 4.500 millones de dólares, que es el equivalente a billones en inglés, ¿sí?
Y el mercado maneja el 60% de todas las transacciones de la bolsa americana. Es decir, el volumen de transacciones es más grande todavía que la bolsa de New York Stock Exchange. Normalmente, esta palabra Nasdaq se ha asociado a tecnología. Y es que esta bolsa, que nace, o mejor dicho, crece fuertemente en la época de las .com, pues se caracterizó por ser la casa de las empresas de tecnología, principalmente compañías como Apple, Google, Alphabet, Microsoft, Netflix, Tesla, son las que normalmente vamos a encontrar acá. Sí, mientras que las tradicionales, como Walmart, Coca-Cola, son las que podemos encontrar en la bolsa americana. Una es electrónica, que es esta, la Nasdaq, la tecnológica, y la otra depende todavía de capital humano, que lo hacen principalmente por tradición, porque podrían ya ser completamente ambas electrónicas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver rápidamente cuál es el ecosistema de Wall Street. ¿Sí? La bolsa americana tiene como producto insignia las acciones, luego vienen los fondos cotizados, conocidos como ETFs, vienen las opciones y también los futuros. En esos cuatro productos se repite el mismo ecosistema que es dependemos o depende de ciertos partícipes para este funcionamiento de todo este mercado, a diferencia de las criptomonedas que son completamente descentralizadas. Entonces, aquí es como decir, vamos a ver realmente cómo funciona una bolsa centralizada y luego versus una descentralizada. ¿Sí? Tenemos a Wall Street en el centro como que si fuera un sol, y este sol, como que si fuera la Vía Láctea, necesita que los partícipes giren alrededor, ¿sí? Y es exactamente igual su funcionamiento, empezando por los corredores de bolsa. Los brokers o casas de valores o corredores de bolsa son los únicos intermediarios o empresas con licencia autorizadas para poder comprar directamente en Wall Street. Una persona, si se va a Nueva York y va a la famosa calle de Wall Street y va a buscar la bolsa, si les dice, quiero comprar 100 acciones de Apple, lo primero que le van a decir a estos señores es de que usted necesita una casa de bolsa. Porque al igual que el banco, ¿sí? Custodia su dinero, pues el broker es el único autorizado para poder realizar las transacciones en la bolsa. Pues por eso es que el trading floor tiene muchas personas con chaqueta, conocidos como dealers, porque son los únicos que tienen esa licencia para comprar a nombre de sus clientes. Entonces el cliente, lo primero que hace es ir a buscar un corredor de bolsa, ¿sí? En Estados Unidos hay regulaciones donde uno puede ir a buscar los mejores corredores de bolsa y tienen ciertos seguros que vamos a ver adelante. Y estas entidades, pues básicamente lo que hacen es comprar y vender a cambio de una comisión. Entonces, el negocio de corretaje es intermediación, ganar una pequeña comisión por el volumen de compra y venta que se realiza constantemente en Wall Street. ¿Sí? Entonces, ya sabemos de que en realidad la persona no entra directo a Wall Street o a la bolsa, lo hace directamente por medio de un broker, porque el broker sí es el que tiene la licencia para comprar. Una vez entendemos esto, bueno, vemos de que este mercado, al ser organizado y centralizado, pues tiene un regulador conocido como la Comisión de Valores, pero en otros países también se les conoce como Superintendencia de Valores, que tiene el objetivo principal de velar por la transparencia del mercado. Entonces, lo primero que hace este regulador es proteger al inversionista. Y eso, por eso es bueno que empecemos en un mercado organizado. Porque el regulador, al ver que las empresas necesitan capital, va a solicitar supervisión y regulación, ¿sí? Con el objetivo de proteger a los inversionistas. Entonces, si las compañías que están ahí están realizando fraude, están falseando estos resultados, no están haciendo las cosas bien, pues el regulador les puede poner multas millonarias o los pueden listar de la bolsa porque pueden básicamente estafar o desproteger a los inversionistas. Entonces, esto no pasa en otros mercados, como cripto o Forex, donde si nosotros nos vamos a comprar y no tenemos un regulador,
que nos proteja, esto nos obliga a nosotros a hacer una diligencia mucho más estricta, principalmente en el tema de las criptomonedas, porque si una criptomoneda nace y levanta capital y hace un buen proyecto en papel, pero la compañía al momento de recibir esa plata se desaparece, no hay ningún regulador que lo vaya a proteger. Entonces, por eso es de que si vamos a aprender a invertir, primero lo hagamos con un mercado tradicional, porque ese regulador sí tiene la obligación de supervisar a las compañías. Luego tenemos una empresa o una serie de instituciones conocidas como creadoras de mercado. Los market makers son empresas con el título de proveedores de liquidez, ¿sí? Básicamente, la empresa lo que hace es comprar inventarios, lotes de acciones, para que ellos sean ahora como los bancos. Los bancos que tengan esas acciones y el cliente en lugar de ir a comprar a otro cliente, pues ese banco, ese market maker está en el medio y él es el que pone el precio de entrada y el precio de salida. ¿Sí? Que es muy parecido cuando uno va a intermediar divisas a su banco. Tiene el precio de venta y el precio de compra. Entonces los market makers tienen el mismo rol, son los que tienen esos inventarios o lotes de acciones y el inversionista, por medio del broker, pues conecta la cuenta de corretaje al sistema market making y les está dando los precios de entrada y salida constantemente. Entonces, así se resuelve el problema de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo compro acciones y nadie me las quiere comprar cuando yo las quiera vender? Siempre va a haber este proveedor de liquidez en el cual me va a dar precio de venta y precio de compra. Y así se crea un mercado completamente líquido donde podamos entrar y salir sin barreras de entrada, realmente. ¿Sí? Entonces, una vez entendemos que hay un proveedor de liquidez también incluido, pues podemos entender rápidamente que los emisores están en el mercado, en el ecosistema de Wall Street, porque quieren levantar capital y ponen a disposición de los inversionistas acciones, ¿sí? Con el objetivo de poder expandirse, poder comprar nuevas tecnologías, adquirir otros modelos de negocio y los inversionistas, al ver que las compañías pues, les está yendo bien, se va a ver básicamente reflejado en una apreciación de los títulos que vayan a tener. ¿Sí? Entonces, los emisores están para poder capitalizarse. Y por último, tenemos ahora a los inversionistas, que podemos ser nosotros. Pero hay dos tipos de inversionistas y hay que segregarlos bien. El inversionista común, como nosotros, pues accede a este mercado por medio de un corredor de bolsa, ¿sí? Pero también hay inversionistas institucionales que manejan dinero de terceros, como es el caso de los fondos de inversión, ¿sí? Estos fondos de inversión pueden manejar los seguros de vida, por ejemplo, de una aseguradora y la liquidez de la aseguradora ahora la quiere invertir en el mercado, los planes de pensión, ¿sí? De los pensionados en Estados Unidos o a nivel mundial, planes de cesantía, todo el dinero de terceros o el capital institucional, pues ahora se dirige con estos fondos, family offices también o bancos de inversión, donde tienen básicamente un control mucho más grande de la oferta y la demanda. Entonces, por último, estamos los inversionistas que podemos acceder, pero definitivamente nuestras decisiones no van a impactar tanto en el mercado como el dinero institucional por las cantidades millonarias que realizan en el día a día. Entonces, a grosso modo, este es el ecosistema de Wall Street. Existen otros partícipes también, pero ahorita no tienen tanta relevancia, como es el caso de, bueno, quién custodia los valores, quién hace la liquidación de pagos, pues todo esto son otros partícipes que vale la pena mencionar, pero no a modo introductorio, ¿sí? Yo creo que de todo el ecosistema, el más importante para nosotros que estamos aprendiendo a invertir es el broker, ¿sí? Ya que ahí es donde realmente vamos a depositar nuestro dinero. Entonces ya es imperativo que nuestro broker cuente con las licencias relevantes o necesarias para poder invertir en la bolsa americana, ¿sí? Si nosotros queremos invertir en otras bolsas,
tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si vamos a abrir una cuenta en una casa de bolsa en Panamá, en México, Argentina, Brasil, pues estos corredores tienen que tener las licencias respectivas de sus países domésticos. Entonces, si queremos invertir en la bolsa americana, porque es la más democratizada y es la que menos barreras de entrada tiene, pues tenemos que entender la procedencia de los brokers. Los brokers, como bien dijimos, organizan las transacciones entre compradores y vendedores a cambio de una comisión fija o variable, dependiendo de la entidad. ¿Sí? Algo muy importante es de que alguien que quiera abrir una cuenta de corretaje evalúe la trayectoria que tiene. Tiene 10 años, 15 años, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño? Y se ofrece toda la diversidad de productos, como es el caso de acciones, fondos cotizados, ETFs, opciones, futuros, divisas, etcétera. Que tenga todo el menú, ¿sí? Que cumpla con dos normativas importantes. Si es la bolsa de Estados Unidos, tiene que contar con la normativa SEC, que es la Security Exchange Commission. Y también FINRA, que básicamente es la regulación que supervisa a las entidades financieras y a los asesores financieros también, fondos de inversión, porque son entidades de personas que pueden manejar dinero de clientes. Una de las ventajas de la bolsa americana, por tema de soberanía, es que por ley federal, cuando una persona abre cuenta en un corredor de bolsa, en un broker, sus fondos están asegurados hasta $250,000 por respaldo del gobierno de Estados Unidos y también cuentas bancarias conocidas como SIPS. Entonces, hay dos tipos de seguro. El FIDC, que es el seguro de cuentas bancarias en Estados Unidos. Lo mismo aplica a alguien que abra una cuenta y tenga sus dólares. Y en el caso de los brokers, se le conoce como el SIPC. Pero en ambos casos, se protegen las cuentas hasta $250,000. Esto hace de que se reduzca el riesgo de contraparte y que el cliente no tenga que estar pensando en que si la entidad que ahora guarda su dinero, pues pueda quebrar de un día para otro. ¿Sí? Esto no va a suceder por la amplia trayectoria y si llegara a pasar, inclusive están asegurados hasta 250,000. Entonces, a diferencia de los brokers offshore, ¿sí? Que no cuentan con estos seguros, es mejor tener un broker americano si es que le preocupa el riesgo fiduciario. Por último, bueno, podemos hablar de las comisiones. Los principales brokers, a medida de que ha entrado tanta competencia, ¿sí? Han tenido que reducir sus comisiones casi a $0. Esa es una gran ventaja para los inversionistas, ya que en el pasado, pues la comisión era más cara. Pero a medida que han entrado más competidores y ahora pelean por un volumen mucho más grande, pues hay brokers que inclusive cobran $1 o hay otros que cobran $0, pero buscan la manera de poder compensarlo con otros modelos de negocio. ¿Sí? Acá les puedo dar un listado de algunos corredores con los que hemos trabajado en Zona Trading, los hemos verificado, hemos tenido buena relación con todos ellos. 3, 4 de 5 están domiciliados en Estados Unidos, cuentan con la ley de SIPC y tenemos uno con normativa europea, regulaciones europeas, donde si bien no se cuenta con esos $250,000, pues la ventaja es de que permite acceder a otro tipo de mercados también. ¿Ok? Entonces, una vez entendemos de que abrir la cuenta broker es importante y entender que buscar la regulación pasa a ser parte ahora de la reducción de riesgo contraparte, pues podemos ahora decidir y opinar el por qué la bolsa de Estados Unidos. ¿Sí? Y aquí, como básicamente como analista también, pues somos, pues soy una persona muy pragmática y también pues necesito hechos. No solamente se trata de decir, voy a invertir en la bolsa de valores porque se ve bonito, se ve sofisticado. No. Creo que la bolsa de valores tiene fundamentos y respaldo estadístico para poder comprobar que ha sido mejor inversión que muchas otras que existen allá afuera. Y esto lo podemos nosotros ver utilizando una campana de distribuciones, agrupando cada año,
¿sí? Retornos en escala horizontal, que es la que está abajo, cómo se ha comportado. Por ejemplo, la bolsa, que básicamente es de renta variable, podemos saber que puede perder dinero en un año. Pero si nosotros nos vamos a los casos más pesimistas, y a veces uno se preocupa y dice, bueno, ¿qué pasa si pierdo el 50% de mi dinero en la bolsa? En el Standard & Poor's 500, para ser exacto, que es el índice promedio ponderado de las 500 compañías más relevantes. La probabilidad de que el mercado americano caiga un 50% es del 1%, y solo pasó en 1931 en la Gran Depresión. ¿Cuál es la probabilidad entonces que pierda entre el -30 y el 40? 2%. Pasó en la crisis del 2008 con la caída de las hipotecas subprime, ¿sí? Y pasó en el 37 también. Ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad que la bolsa ahora pues genere una rentabilidad negativa del 10%? Bueno, aquí es mayor, el 13%, ¿sí? Pero si ahora nos fijamos, ¿cuáles son las probabilidades de que la bolsa quede positiva? Y hacemos la comparación, vemos de que es superior. La probabilidad de que la bolsa se distribuya entre 0 y 10% cada año ya aumenta casi al 20%. La probabilidad que en un año la bolsa genere una rentabilidad entre el 20 y el 30 ya aumenta al 23%. Obviamente, retornos exponenciales de 40 y 50%, pues tampoco es normal, no es común, ha pasado de igual manera 2 veces en la historia, mientras que la mayoría de los retornos se agrupan ahora entre 0 o entre -10 hasta 30%. Entonces, esto es lo esperado. La probabilidad ahora la sumamos y es 20, 40, 60, 73. Hay 70 y algo por ciento de probabilidad que la bolsa pase de -10 hasta un 30%. Entonces, si utilizamos esta estadística, vemos, bueno, ¿qué pasa si yo mantengo ahora mi inversión 2 años? Ah, bueno, la probabilidad de quedar positivo aumenta mucho más. Y esta es una gran ventaja. Y es que si nosotros ahora hiciéramos una comparación de la bolsa versus un instrumento monetario, es decir, un depósito a plazo fijo, bueno, podemos hacer aquí un análisis también de costo-oportunidad. Imaginemos que hace 10 años invertimos en un depósito del banco que nos paga un 4%, ¿sí? Mientras que una inversión en el Standard & Poor's 500, que es el promedio de 500 compañías, a priori no nos especifica cuánto nos va a pagar porque no sabemos, es incierto, depende de muchos factores. El plazo que vamos a evaluar es de 10 años en ambos casos y vamos a utilizar la misma moneda que va a ser en dólares. El monto a partir es de 10,000. Entonces, esto es una simulación histórica. Si nosotros hubiéramos invertido hace 10 años $10,000 y nos hubiesen pagado un 4% cada año, al final yo hubiese tenido un retorno acumulado del 49% o una ganancia de capital de $4,850 menos el efecto inflacionario. A la hora de ver la gráfica, pueden ver ustedes de que la línea azul que representa los depósitos no tiene alteraciones en el camino, porque es básicamente una relación lineal. Ya se conoce que cada año gana uno el 4%. Pero si ahora lo compara con la bolsa, que tiene volatilidad, tiene incertidumbre, pues aquí el premio que le hubiesen pagado en 10 años hubiese sido mucho mayor, ¿sí? Si hubiesen invertido $10,000, la rentabilidad acumulada hubiera ascendido 250% en esos 10 años, es decir, adicionalmente a los $10,000 hubieran ganado $25,000, ¿sí? Si nosotros no hacemos nada y lo mantenemos en la cuenta corriente, el impacto negativo inclusive es peor. En lugar de mantener nuestro valor, lo estamos perdiendo gracias a la inflación. Entonces, este es el costo de no poner a trabajar nuestro dinero, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué tipo de instrumento me siento más cómodo? ¿En el pago seguro o en el pago incierto, pero con probabilidades altas de tener una rentabilidad superior? Entonces, cuando uno analiza básicamente esto, empezamos a ver ahora hechos que afectan en la realidad. Y la pregunta que uno se puede hacer ahora es, ¿será que en este 2024 es un buen momento para entrar en la bolsa?
Y me la hago yo constantemente también, porque uno ya tiende a tener parálisis de decisión. Hay tanta información allá afuera, ¿sí? Que básicamente uno entra en esa parálisis y dice, bueno, puede que sí, puede que no, al final no tenemos idea. Pero hay que tomar siempre los hechos, ¿sí? Los datos. Y es que un factor de relevancia para este 2024 es que la inflación parece haberse ya moderado, ¿sí? Lo cual nos dice de que el 8,5% que se tenía en el 2022 se ha llegado a controlar ahorita a cota del 3%. Entonces, para poder reducir la inflación, los bancos centrales tuvieron que subir tasas de interés, estresando el costo del dinero para las empresas, para el consumo y fomentando el ahorro, ¿sí? Se espera que esas tasas de interés vayan a bajar. Si se llega a dar ese fenómeno, ¿sí? Pues esto va a ser un impacto positivo para la bolsa, porque todo el dinero que se encuentra en el mercado de renta fija, a la hora de bajarle el pago del 5 o 6% que están pagando ahorita, ¿sí? Pues lo que están haciendo es desincentivando la renta fija y ahora, básicamente, pues motivando la renta variable. Entonces, si nosotros creemos que esto puede llegar a pasar este año, ese recorte de tasas, pues la bolsa históricamente, cada vez que bajan las tasas de interés, le ha ido bastante bien, ¿sí? Entonces puede ser el catalizador que se necesita para que las empresas tengan un mayor rally en los próximos años. Sin embargo, no sabemos todavía el timing, cuándo puede llegar a pasar esto, ¿sí? Entonces, una vez entendemos, bueno, que estar en el 2024 puede ser un buen año, ahora veamos por último qué tipos de estrategias podemos utilizar. La primera es, bueno, lo principal es cómo puedo analizar a grosso modo yo una acción en la bolsa de valores, ¿sí? Bueno, podemos utilizar portales financieros como Yahoo Finance, donde si ponemos el ticker symbol de la compañía que nos interesa, nos va a sacar un cuadro descriptivo de toda la información que conlleva. Por ejemplo, el precio de cierre. Este precio nos dice cuánto cuesta Apple. Este es un ejemplo temporal, pero los invito a hacer el ejercicio cuando tengan tiempo de ir a la terminal de Yahoo Finance, poner Apple y ver cuánto se está cotizando al día de hoy, ¿sí? Adicionalmente, también analizar cuáles son los cambios relativos en el día a día. ¿Sí? En el día a día está creciendo el porcentaje, que es el cambio relativo, ¿sí? Y también ir a ver los niveles de liquidez. ¿Cuáles son sus precios de compra y sus precios de venta? Aquí es donde los market makers nos dan básicamente la mejor formación de precios, ¿sí? ¿Cuál es la volatilidad también? ¿Qué tanto se distribuye la compañía en un día? Y sobre todo, ¿cuál es el rango del precio en el último año? Es decir, ¿cuál fue el mínimo en las últimas 52 semanas y cuál ha sido el máximo? Entonces, esto nos da una idea de qué tanto se puede llegar a mover, qué tan volátil es esta compañía. ¿Sí? La capitalización bursátil también es importante, ya que nos permite entender cuál es su ranking, básicamente en el mercado general. Por ejemplo, Apple y Microsoft pelean por la primera posición del mercado. Son las compañías mejor valuadas o mayor valuadas a nivel mundial. ¿Sí? Luego, uno ya puede ir entrando a más tecnicismos, por ejemplo, bueno, cómo poder analizar indicadores de evaluación, cuánto genera la compañía en esta fotografía. La empresa paga $9,21 por cada acción que haya en circulación, por ejemplo. Y por esos $9, la relación que uno paga sobre precio está 18 veces. Es decir, pues está básicamente percibida como una compañía que no tiene tanta sobrevaloración en el momento. Pero esto ya son indicadores un poquito más avanzados, ¿sí? La estrategia principal radica ahora en buscar oportunidades de largo plazo o enfocarme en análisis técnico para poder ahora ver ventanas temporales de corto plazo para poder generar dinero. Si nosotros vamos a largo plazo, pues ya no se trata de lo que haga el precio,
si no se trata de un análisis o una radiografía de la compañía. Y ahí es donde tenemos que hacer el análisis fundamental. El value investing es, bueno, cuánto vale la compañía, cuánto se percibe que vale, mejor dicho, y cuál es el precio que se está pagando en el mercado el día de hoy. ¿Sí? Entender, por ejemplo, si la compañía responde a su crecimiento gracias a los descuentos que ha tenido o al alto crecimiento que está teniendo también. ¿Sí? Mayor crecimiento en ventas, mayores utilidades. Esa tasa de crecimiento puede ser también un factor importante para una sobrevaloración o una apreciación de las acciones. Entender luego métodos de valoración por múltiplos, percibir las empresas en base a diferentes ratios, también es parte de una estrategia pasiva. Y luego puede uno utilizar modelos un poquito más avanzados como la valoración de flujos descontados. Sin entrar en tanto tecnicismo, al final cuando uno invierte a largo plazo, lo que necesita es que no todos los huevos vayan en la misma canasta. Y esto es un error. Si sabemos de que Apple es muy buena, ¿por qué no buscar otra compañía igual de buena en otro sector para poder bajar el riesgo y poder tener influencias independientes? Esto hace de que mi inversión, a la hora de que una compañía se caiga, no necesariamente tenga que caerse la otra. Entonces, esto es un principio muy importante que muchas personas hacen. Meten todos los huevos en la misma canasta y cuando no responde favorablemente la compañía, pues el capital se ve mermado, pero no saben que podrían estar en otra compañía igual de buena que no tenga exposición a los mismos factores idiosincráticos principalmente. Y por último es el buen uso del capital. ¿Qué tanto le estoy destinando yo a mis mejores compañías? Entonces, este puede ser básicamente una estrategia de portafolio, pero luego podemos analizar rápidamente, ¿sí? Hay preguntas, ¿sí? José. Sí, no, más que una pregunta es de que ya Tiempo. estamos llegando al límite del tiempo, y sí tenemos un par de preguntitas, pero solo como para, para mencionar eso. Buenísimo. Entonces, damos 5 minutos más y si quieres pasamos al, porque ahorita ya estoy justamente en la recta final de la Buenísimo. presentación, ¿sí? La otra estrategia La otra estrategia, es muy famosa y se le conoce como swing trader. Aquí ya no depende tanto de lo que haga la compañía, sino más bien los traders lo que buscan son oportunidades, pero desde la perspectiva del gráfico, del precio. ¿Sí? Ese gráfico que ahora muestra una tendencia alcista o bajista es lo que motiva ahora a utilizar otro tipo de herramientas, como es el caso del análisis técnico, ¿sí? El análisis de tendencias, las temporalidades, y aquí básicamente estamos hablando de otro tipo de metodología, ya que el tiempo que uno se mantiene en estas posiciones, pues a veces abarca inclusive días o hasta meses. Y aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, esto es básicamente una estrategia tendencial, en el cual vemos que esta empresa, desde su perspectiva de precio, se encuentra haciendo mínimos crecientes en sus velas. ¿Sí? Esto es positivo, porque lo que está dando a entender es de que está recibiendo flujo de capital, el order flow. Entonces, aquí es donde se utiliza bastante el stop loss, porque es o funciona y gano 2 o 3 veces más, o arriesgo una unidad ya básicamente contemplada. Y aquí fue básicamente el ejemplo donde se identifican ahora patrones y se establecen objetivos de venta. Entonces acá vimos un patrón que se repite muchas veces y pudimos sacar una rentabilidad de 34% acorde a la inversión realizada. Lo mismo patrón, vimos en una empresa de energía el año pasado, conocida como Legery, que en realidad es de gas natural, donde se da el mismo patrón, se establece un área de riesgo y básicamente pues se tiene un crecimiento en un par de años. Entonces, aquí la diferencia es de que no estamos a largo plazo, estamos especulando de que el precio se va a mover a nuestro favor en una ventana temporal de corto plazo.
¿sí? Aquí respondemos básicamente ahora a la volatilidad, ¿ok? Entonces, son diferentes estrategias que hacemos cobertura. Y si quieren más información sobre la Bolsa de Valores de Nueva York, aquí les dejo un ebook completamente gratuito con código QR para que lo descarguen, ¿sí? Y puedan leer más a detalle, pues, todo lo que hemos explicado en la presentación, ¿sí? Entonces, si podemos pasar ahorita, ya terminando, perdón por haberme extendido un poquito, al tema de las preguntas, ¿sí? Adicionalmente, tenemos un reporte macroeconómico y financiero que generamos por medio del newsletter, ¿sí? Y también, pues lo estamos poniendo a disposición de todas las personas. Es como decir nuestra área de Market Analytics, ¿sí? Entonces, ahorita sí, cedo la palabra para que pues, podamos proceder a las preguntas. Buenísimo, Iván. La verdad es que definitivamente vemos que es un tema que te apasiona y por otro lado, que es un tema sumamente importante, sobre todo por el ejemplo que mencionabas, que es lo típico. Si yo tengo $100 y lo pongo en el banco, voy a ganar un 4% anual por 10 años. Si tengo esos mismos $100 en la bolsa, va a ganar prácticamente 5 veces más eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es una manera mucho más estratégica de cuidar nuestros activos y el fruto de nuestro trabajo. Y tenemos acá dos preguntas para, para que tú nos puedas apoyar con la respuesta. Y antes de esa pregunta, una como que creo que es una pregunta que puede tener cualquier persona que no ha invertido. Para invertir, tengo que ser una persona muy acaudalada, un millonario, una persona, un rico, o con cuánto es, digamos, con lo que se puede empezar a aprovechar este tema de inversiones en la Bolsa de Nueva York. Muy buena pregunta. Bueno, anteriormente, si nos remontamos hace 25 años, ¿sí? Pues normalmente los que invertían en bolsa tenían ese concepto de acaudalados, de banqueros, de millonarios, porque los brokers pues abrían cuentas anteriormente a partir de $25,000. Ese era el pasado. Gracias a la revolución.com, los brokers empezaron a atender un nuevo nicho de mercado, que es el inversionista natural, el retail, y crearon plataformas tecnológicas conocidas como brokers online, para que en lugar de que cobren una comisión por el consejo, la asesoría, ¿sí? Pues dijeran, démosle nada más el control de comprar y vender, el botón, y que ellos mismos tomen sus decisiones y ellos mismos se empoderen. Entonces, así es como nace la industria del trading. Hoy en día, uno puede abrir una cuenta de corretaje con un mínimo de $500, $1,000 para arriba. Ya no se necesitan esos capitales fuertes, ¿sí? Ya que la bolsa pues está cada vez más democratizada y gracias a la globalización uno puede abrir cuentas en estos corredores sin importar, ¿sí? En dónde esté domiciliado. Claro, salvo algunos países con excepciones, pero la mayoría de Latinoamérica, desde la computadora uno puede hacer básicamente todo el proceso hoy en día. Buenísimo. Y tenemos la pregunta que nos dice eh, Ileana Figueroa. Históricamente la Bolsa de valores ha tendido a generar rendimientos más altos a largo plazo en comparación con las tasas de interés ofrecidas por los bancos. ¿Esto es correcto o Es es mal? correcto, totalmente incorrecto, correcto, totalmente correcto. Sí, lo que pasa bastante es de que al ser un mercado de incertidumbre, nos genera dopamina en el aspecto de que ya no queremos esperar. En el largo plazo, ese instrumento ha batido todos los pronósticos, todas las expectativas, pero el tramo de corto plazo, por ejemplo, ¿para dónde va a ir la empresa en un mes? Se hace cada vez más incierto. Entonces, el corto plazo y la volatilidad es lo que a veces, de forma contraintuitiva, es lo que a veces hace que uno pierda dinero. ¿Sí? El esperar mucho a corto plazo de algo que al final es paciencia, es timing. Y también definir o ajustar una estrategia para el tipo de temporalidad que están operando. Si es largo plazo, pues sabemos de qué. Pues en el largo plazo, la compañía
va a tener una dirección, pero en el corto plazo puede ser errática. Y ahí es donde tenemos que emplear otro tipo de tácticas para poder entender de que la volatilidad puede ser ruido al principio. Entonces depende mucho de la estrategia en realidad. Buenísimo. Y tenemos una pregunta de Nicole, nos dice, eh, ¿cómo puedo empezar a invertir en la bolsa? ¿Cuál tengo que tener una cuenta verificada o cómo se comienza? Tal vez Bueno, puedes esta es explicar. una pregunta que me hacen bastante. Sí, lo primero que recomendaría es educarse, independientemente de dónde lo haga, si lo quiere hacer en YouTube, lo quiere hacer con libros, si quiere, pues, entrar a un programa de formación de trading. Creo que hacer la diligencia es la segunda parte. ¿Dónde voy a abrir mi cuenta? ¿Sí? Creo que ese proceso entre educarse y hacer diligencia es lo más importante, porque luego ya tiene uno idea de qué es lo que quiere. No hay necesidad de tener ninguna cuenta verificada o no sé a qué se refiere con eso, pero hoy en día hay brokers que tienen barreras de entrada muy accesibles, principalmente los americanos, y uno puede empezar a invertir con montos muy bajos, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Ese paradigma ya básicamente se está rompiendo cada vez más gracias a la democratización. Buenísimo, Iván. Yo creo que tal vez es más como, me imagino que se refiere Nicole como al tema de tener una cuenta tipo cuenta bancaria. Así, totalmente. Hay dos tipos de brokers. Y esto es como algo muy, muy práctico. Hay brokers que tienen regulaciones offshore, donde sí permiten fondear con tarjetas de crédito y comprar acciones en bolsa, pero el problema es de que la diligencia de la persona tiene que ser muy estricta, porque puede caer en una estafa. Y así es como se dan la mayoría de estafas. Un broker que acepte tarjetas de crédito es más probable que sea estafa a que no sea. Esa Entonces, etapa a que no sea. la forma tradicional de fondear es con una cuenta verificada, una cuenta bancaria, y es la única manera que lo permiten con las regulaciones americanas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que elegir un broker offshore, tarjeta de crédito, o un broker americano con las regulaciones, solamente cuenta bancaria con transferencia internacional para poder acreditar los fondos. Buenísimo, Iván. Pues muchísimas gracias. La verdad es que muy intenso. Tenemos todavía mucho que aprender, así que definitivamente este libro que nos estás compartiendo en pantalla, creo que puede ser algo muy interesante, muy útil, al igual que este reporte que tú nos Sí. compartes. Si queremos seguir aprendiendo, si queremos empezar a abrir una cuenta con $500, podemos, justamente eso que nos estás compartiendo, quisiera también que nos compartieras eso a los que deseen seguir. Bueno, básicamente nosotros ahorita lo que estamos promocionando es educación bursátil. Tenemos un diplomado presencial que estamos realizando para personas que quieran venir todavía a compartir la experiencia, a tener una clase práctica. Estamos creando este diplomado bursátil donde se cubre acciones y opciones. Empezamos el 10 de febrero. Sí, estamos ubicados en Ciudad Cayalá, donde tenemos un curso de 8:30 a 12:30 de la tarde. Ya tenemos los últimos cupos, ya que es presencial. Y adicionalmente, pues tenemos un curso un poquito más superficial, más rápido, para personas que no tengan el tiempo de, pues, de venir, puedan ya estar en el Zoom o en el webinar desde casa, con un curso solamente enfocado a acciones, ¿sí? Donde son clases en vivo, de forma online, con material educativo. Entonces tenemos dos programas, el completo, que es el diplomado, y el curso nada más online, que abarca el primer módulo de acciones, que tiene una duración total de 12 horas. Entonces la información está acá con los códigos QR, donde pueden elegir cuál es la modalidad preferida, aquí un poco de testimonios. Y por último, eh, si quieren información general también sobre el análisis de mercados, quieren el informe, quieren ser parte del newsletter, pues aquí estamos nuestros números de WhatsApp y nuestro código QR, que es la página web, donde pueden explorar más sobre lo que estamos haciendo en Zona Trading, ¿sí? Y también seguirnos en las redes sociales para
poder darles también generación de contenido relacionado al trading orientado a la Bolsa de Valores de Nueva York. Buenísimo, Iván, muchísimas gracias. Y la verdad es que creo que esos recursos van a ser muy útiles para cualquiera de nosotros que quiera seguir aprendiendo. Recomendado por nosotros, tiene el sello de calidad de Pulso Capital. Así que muy felices de verdad de tenerte acá, Iván. Siempre aprendemos mucho de ti, y a los amigos que están desde diversos lugares conectados y que siguen acá. Gracias por acompañarnos. De repente, a Ivane se anima a venir a Ciudad Cayalá desde El Salvador a seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros y también por ahí no sabemos por qué en la pantalla aparecieron estas linitas. Alguien por ahí nos las dibujó. ¿Sí? Sospechábamos que era Vane, pero parece que no. Después sospechábamos que era Iliana. También parece que no. Y tampoco fui yo. Este, nuevamente gracias a ti, Iván, y les deseamos a todos lo mejor. Al resto de asistentes que confirmaron y que por algún motivo tuvieron que desconectarse, vamos a estar compartiendo también la grabación de esta sesión. Así que un gusto haberlos tenido por acá, que sigan teniendo un feliz martes y todavía podemos decir un feliz inicio de febrero. Gracias, José. Gracias al equipo también. Excelente producción. Claro, Gracias. Hasta pronto. que estén muy bien. Hasta luego.